Los eventos de MMA pueden ser tremendamente impredecibles, pero la mayoría de las veces es posible predecir quién ganará un combate tras un par de asaltos. Sin embargo, en raras ocasiones, algunos luchadores han protagonizado remontadas tan alucinantes que te dejarán con la boca abierta, literalmente. Estos combates son épicos y son una de las razones por las que nos gustan tanto las MMA. Así que en este vídeo vamos a hacer un repaso de los mejores regresos de la historia de las MMA. Quédate aquí para descubrir cuál es el más emblemático. Entrando ya en materia, tenemos la épica victoria de Anderson Silva contra Chael Sonnen en el UFC 117, que fue probablemente uno de los momentos más inspiradores de la historia de las artes marciales mixtas. Es el tipo de cosas que te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Para aquellos que conocen a Antonio, todos sabemos que no es cualquier luchador. No, él es una potencia brasileña que redefinió el juego. Con un reinado récord del título de la UFC que duró más de 2000 días, es un icono de las MMA como nadie puede serlo, con una entrada en el Salón de la Fama de la UFC en julio de 2023 para demostrarlo. Para esta pelea en el UFC 117, Silva tuvo un oponente muy digno en la persona de Chael Patrick Sonnen. Sí, el mismo tipo que hoy conocemos como el mejor analista de MMA. En su día, Chael no era un luchador normal, era un maestro de la sumisión. El luchador retirado dejó su huella en el octágono con una carrera que se remonta a 1997 y en la que se enfrentó a los mejores de la UFC en las divisiones de peso semipesado y peso medio. A diferencia de Antonio, que fue un gran ganador, Chael nunca ganó un campeonato importante, pero sigue siendo aclamado como uno de los grandes de todos los tiempos y un maestro de la basura. Poner a estos dos frente a frente tenía todos los ingredientes de un combate taquillero, pero nadie esperaba lo que ocurrió. En el momento de este combate, Silva estaba en plena efervescencia durante su reinado como campeón, y todo el mundo contenía prácticamente la respiración, esperando otro épico knockout o sumisión por parte del campeón. Pero Sonnen tenía algo más planeado. El tipo se dedicó a provocar problemas con sus insultos, alimentando la expectación por el combate. No se contuvo, lanzando insultos a diestro y siniestro e incluso atacando la cultura brasileña y el jiu-jitsu, lo que realmente molestó a la gente. En ese momento, Sonnen se había convertido en el enemigo público número 1 de la MMA, y a medida que se acercaba el combate, parecía que el trono de Silva estaba a punto de ser arrebatado. Y cuando llegó el combate, bueno, tuvimos lo que pedimos. La agresividad de Sonnen se salió de las tablas y sorprendió a Silva con un potente derechazo al principio. A partir de ahí, mantuvo a Silva inmovilizado, lanzando un aluvión de golpes en el suelo que tuvo a todo el mundo al borde de sus asientos. Asalto tras asalto, Sonnen mantuvo la presión, llevando a Silva al límite. Era como un déjà vu, ya que Sonnen seguía llevando la iniciativa, asestando fuertes golpes y controlando el combate con sus derribos. Poco a poco, todo el mundo se dio cuenta de que el reinado de Silva en el campeonato estaba en serios problemas. Sonnen no se contuvo, y lo demostró al mantener el control durante todo el combate, dejando a Silva luchando por mantener el ritmo. Y justo cuando las cosas no podían ser más locas, Sonnen logró derribar a Silva de nuevo a principios del quinto asalto, manteniéndolo inmovilizado durante lo que pareció una eternidad. Pero a solo 2 minutos del final, Silva realizó un movimiento sacado directamente del guión de una película. Enganchó un triángulo de la nada, pillando a Sonnen completamente desprevenido. Con la velocidad del rayo, Silva lo transformó en una llave de brazo, dejando a Sonnen sin más remedio que claudicar. Después de dominar durante más de 4 asaltos, Sonnen se quedó aturdido en la lona y Silva protagonizó una de las remontadas más épicas de la historia de la UFC. Fue un regreso de leyenda. Y lo mismo puede decirse del combate entre Pat Barry y Cheick Kongo en UFC Live. Cheick Kongo es conocido por su dominio tanto en las MMA como en el kickboxing desde 2000 UN. Y luego está Pat Barry, el peso pesado famoso por sus devastadoras patadas bajas, capaces de hacer estremecer hasta al rival más duro. Así que este combate iba a ser salvaje, y no decepcionó.
aunque al principio parecía que sí. El combate comenzó bastante tranquilo, con ambos púgiles tanteándose y mostrando un gran respeto por sus habilidades y su poder de derribo. Pero agárrate, porque las cosas se pusieron intensas muy rápido. Barry llevaba la iniciativa con sus golpes desde el principio, pero Congo tampoco se echaba atrás. Se lanzaban fuertes golpes a diestro y siniestro, especialmente esas patadas asesinas que tenían al público al borde de sus asientos. Entonces, cuando parecía que Barry dominaba a Congo, soltó un golpe monstruoso que envió a Congo a la lona. Fue un derribo que parecía que podría poner fin a la pelea en ese mismo momento. Barry se puso en modo bestia, lanzando un aluvión de bombas sobre Congo, y fue tenso. Durante un tiempo, pareció que Congo podía aguantar el calor, y el árbitro Dan Miragliota estuvo a punto de detener el combate en varias ocasiones. Sin embargo, Congo se negó a permanecer en el suelo a pesar de ser sacudido, se limitó a lo básico. Siguió moviéndose, ganando el tiempo suficiente para mantenerse en el juego. Y entonces, de la nada, Congo se las arregló para volver a ponerse en pie, aunque aún se tambaleaba como un bebé. Pero estaba claro que aún no había terminado. Con pura fuerza, aterrizó no una, sino dos enormes derechas, durmiendo a Barry. Fue una locura. Justo después de la pelea, Mike Goldberg y Joe Rogan ya lo estaban aclamando como el mejor regreso en la historia de la UFC y no estaban equivocados. Solo que tenemos un contendiente que fue igual de épico. Estamos hablando del mayor evento de MMA de 2010, el campeón de los pesos pesados de la UFC, Brock Lesnar, enfrentándose a Shane Carwin. No hay mucho que decir sobre Brock Lesnar, el hombre. Los aficionados lo recuerdan de su época en la WWE, donde demostró su poderío y fue apodado la Bestia Encarnada. En pocas palabras, así era él desde sus tiempos en la NCAA y en todos los lugares en los que trabajó profesionalmente, ya fuera en la empresa de Vince McMahon, en la NJPW, en la Federación del Genoma Inoki o en la UFC. Su rival en este fatídico día era Shane Bannister Carwin, un hombre que bien podría tener puños de acero. Este tipo es un antiguo campeón interino de los pesos pesados de la UFC, y digamos que cuando lanza un puñetazo es como si te golpeara un tren de mercancías. Después de todo, se le considera uno de los atletas más contundentes que han luchado en la UFC. Carwin llegó a la pelea invicto y con la habilidad de haber acabado con sus 12 rivales anteriores en el primer asalto, incluida la demolición de Frank Mir por el título interino de los pesos pesados de la UFC. Era su plan de juego, que siempre había funcionado, y estuvo muy cerca de hacer lo mismo con Lesnar. Carwin soltó un brutal uppercut al principio, haciendo tambalearse a Lesnar. Brock intentó el derribo, pero Carwin no lo consiguió. En su lugar, mantuvo la presión, golpeando a Lesnar con puñetazos implacables y codazos contra la valla. Era como ver una bola de demolición en acción. El combate estuvo a punto de suspenderse, con Lesnar vulnerable y cubierto de sangre, pero, de alguna manera, fue capaz de resistir la tormenta de golpes de Carwin. De algún modo, Lesnar consiguió ponerse en pie y cambiar las tornas, inmovilizando a Carwin contra la valla durante el resto del asalto. Luego, en el segundo asalto, Lesnar aprovechó su oportunidad. A pesar del cansancio, finalmente logró un derribo decisivo sobre Carwin. A partir de ahí, la ex superestrella de la WWE le aplicó un estrangulamiento con triángulo de brazo, obligando a Carwin a claudicar a los 2 minutos 19 segundos del segundo asalto. Una vez calmado el caos, Lesnar salió como un humilde campeón, demostrando que tiene lo que hay que tener en el mundo de las MMA. Si pensaste que la última pelea fue épica, te espera una sorpresa con Matt Hughes versus Frank Trigg. Retrocederemos unos años a los primeros días de la UFC. Este enfrentamiento tuvo lugar justo después de la primera temporada de Ultimate Fighter, así que ya sabes que las tensiones estaban a flor de piel. Hughes y Trigg estaban en la garganta del otro, especialmente con Trigg marcando su basura a hablar hasta un 11. Matt Hughes es una leyenda en ciernes. Con una formación en lucha libre, se ha ganado un lugar entre los grandes de las MMA. Ha sido 2 veces campeón del peso welter de la UFC. Es un orgulloso miembro del Salón de la Fama de la UFC e incluso ha conseguido un puesto en el Salón de la Fama de la NJGA.
En su época en la UFC, Hughes encadenó no una, sino dos impresionantes rachas de 6 victorias consecutivas. En la división de peso welter arrasó a todos los rivales que se cruzaron en su camino. Al otro lado del ring se encontraba Frank Trigg, y no es por bromear ni nada parecido, pero no tenía muchas posibilidades contra Hughes. Lo que había entre los dos era mala sangre, y gracias al jugoso comentario del director de UFC TV, Anthony Giordano, se avivó aún más la carne. Así que cuando llegó el día en abril de 2005 en el UFC 52, al principio del primer asalto, Trigg asestó un golpe bajo que hizo que Hughes hiciera una mueca de dolor. Un movimiento furtivo, ¿verdad? Pero este perdedor no iba a dejar escapar esta oportunidad. Trigg aprovecha la oportunidad y derriba a Hughes al suelo, montándolo y desatando un aluvión de golpes. Como si de un déjà vu se tratara, Trigg amenaza con un estrangulamiento por detrás, con la intención de acabar con Hughes de la misma forma que perdió en su primer enfrentamiento. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Por mucho que Trigg deseara la victoria, esta vez no pudo ser. Hughes realizó el último acto de Houdini, escapando del intento de sumisión de Trigg y consiguiendo ponerse en pie. Pero aquí es donde empieza la locura. Hughes subió a Trigg a sus hombros y se lanzó al otro lado del ring para golpearlo. Una vez en el suelo, Hughes se empleó a fondo antes de bloquear a Trigg con otra llave de estrangulamiento. ¿Y adivina qué? Trigg no tuvo más remedio que claudicar, sellando así uno de los mayores regresos de la historia de las MMA. Y no hemos terminado, ni mucho menos, porque a lo largo de los años ha habido varias remontadas aún más locas, como la pelea entre Mike Russo y Todd Duffy en UFC 114, por ejemplo. En esta pelea vimos a Todd Duffy enfrentarse a Mike Russo, y digamos que no fue la vista más bonita. Duffy le dio una paliza a Russo durante 2 asaltos y medio. Antes del combate, Todd Duffy era conocido por sus combates en la división de pesos pesados de la Confrontacja Sztuk Walki. Después de haber paseado su talento por todo el mundo, subiéndose a la jaula de Ultimate Fighting Championship, Super Fight League en la India, Jungle Fight en Brasil e incluso Dynamite 2010 en Japón, tenía una cartera de habilidades de todas partes. Volviendo a su oponente, Russo, este tipo lleva en el juego desde 1998. Ha luchado en las grandes ligas como la UFC, Adrenaline MMA, Pride FC e incluso en el Yarenoka japonés. El evento se celebra en el Saitama Super Arena. Pero, ¿qué fue lo que realmente le dio a conocer? Su asombrosa victoria sobre Todd Duffy, por supuesto. Duffy fue implacable, castigando a diestro y siniestro a Russo, que recibió una gran paliza durante todo el combate. Pero justo cuando se pensaba que todo había terminado, Russo realizó un movimiento asombroso a mediados del tercer asalto. No solo noqueó a Duffy, sino que lo expulsó de la UFC. Todo el mundo, incluido Duffy, se quedó estupefacto ante el sorprendente final. Russo incluso se había roto el cúbito izquierdo en el primer asalto, absorbiendo todos los golpes de Duffy. Eso sí que es un regreso para la eternidad. No podemos hablar de los mejores regresos de las MMA sin mencionar el enfrentamiento de Matt Serra contra Shonie Carter en el UFC 31. Matt Serra es algo más que un ex luchador de MMA. Es un experto en jiu-jitsu brasileño y una leyenda de la UFC. A lo largo de los años, le hemos visto enfrentarse a algunos de los competidores más duros del octágono, como Pete Spratt, Shonie Carter y Chris Little, en su camino hacia la victoria en el torneo de peso welter de The Ultimate Fighter 4. Y no olvidemos su épico combate contra Shonie Carter en UFC 31. Y no olvidemos su épica victoria para arrebatarle el campeonato del peso welter de la UFC justo después. Por su parte, Marion Shonie Bickham III, el mismo al que todos llaman Shonie Carter, es un personaje pintoresco en el mundo de las MMA. Carter ha sido campeón de peso welter de la WEC, veterano de la UFC, e incluso hizo una aparición en el reality show The Ultimate Fighter 4. También ha estado en los escenarios de Pancrase, Shooto, King of the Cage, M1 Global, Kansas W y Bellator, mostrando su llamativo estilo y su característico movimiento de puño giratorio hacia atrás. Los currículos de ambos luchadores son impresionantes.
Pero esta pelea en particular de la que estamos hablando fue antes de todo eso. De hecho, fue el debut de Serra en la UFC en UFC 31 en 2001. Las cosas estaban realmente mejorando para el novato, ya que consiguió su primera victoria en el octágono en su primera oportunidad. Tuvo a Shawnee Carter bajo control en el suelo durante todo el combate y parecía que iba a ganar. Pero entonces, con solo 10 segundos en el reloj, Carter lanzó una patada giratoria izquierda seguida de ese infame giro hacia atrás. El golpe aterrizó justo en la mandíbula de Serra, enviando al cinturón negro de Renzo Gracie a la lona y dejándolo inconsciente. Muchos culparon de la derrota a la falta de experiencia de Serra en el octágono, lo que podría ser cierto, pero esa es una conversación para otro día. Lo que importa es que su derrota nos dio uno de los mejores combates de la historia. Sin duda, la carrera de Carter nunca tuvo un momento más destacado que este, pero ese inolvidable knockout a una de las figuras más reconocidas de las MMA quedará grabado para siempre en la historia de los mejores momentos. A continuación, tenemos el enfrentamiento entre Antonio Rodrigo Nogueira y el campeón de K1 Mirko Cro Cop Filipovic. Probablemente haya oído hablar de Nogueira, o tal vez de Minotauro o Big Nog. Es una leyenda brasileña de las MMA que ha colgado los guantes desde entonces, pero antes de retirarse dejó su huella en la división de peso pesado de la UFC, e incluso ganó el campeonato interino de peso pesado de la UFC en un momento dado. Además, un dato curioso, tiene un hermano gemelo que también es luchador de la UFC. Y luego tenemos a Mirko Cro Cop. Este tipo es una leyenda de las MMA, el kickboxing e incluso del boxeo amateur. Ha luchado en Pride Fighting Championships, UFC, K1, Rizin y Bellator, y se ha ganado un lugar entre los grandes de todos los tiempos en la división de los pesos pesados. Pero vayamos a lo realmente importante, el enfrentamiento entre Mirko Cro Cop y Antonio Rodrigo Nogueira. Fue un auténtico duelo. Cro Cop estaba que ardía en esta pelea, desatando su furia sobre Nogueira en los primeros 10 minutos. Con un récord de MMA invicto, es conocido por dejar un rastro de huesos rotos y oponentes inconscientes. Fue a por todas, asestando patadas y puñetazos que ensangrentaron el rostro de Nogueira. Justo antes del final del primer asalto, Cro Cop realizó su movimiento característico, una patada alta de izquierda que envió a Nogueira a la lona. Pero Nogueira no se rindió sin luchar. Se recuperó en el segundo asalto y consiguió un derribo decisivo. Y con un poco de rapidez mental, consiguió una sumisión, dando la vuelta a la tortilla y ganando en una impresionante remontada. Ahora, hablemos de UFC Fight Night 26, que enfrentó a Travis Browne y Alistair Overeem, y esta pelea fue de libro. Travis Browne estaba listo para pelear en el octágono, y vaya si lo hizo. La pelea fue una montaña rusa épica, con ambos luchadores yendo y viniendo. Pero aquí está el truco. El final fue absolutamente alucinante. Browne salió al ataque con una gran capacidad atlética e incluso intentó un rodillazo volador al principio del combate. Pero Overeem no tuvo nada de eso y presionó a Browne contra la jaula. Con sus habilidades de élite de Muay Thai, Overeem lanzó un aluvión de rodillazos que enviaron a Browne a la lona. Llegados a este punto, parecía que se había acabado el combate para Browne, ya que Overeem iba a por el final. Pero Browne no estaba dispuesto a tirar la toalla todavía. A pesar de recibir algunos golpes bastante fuertes, se las arregló para recuperarse. Overeem intentó derribarlo con un derribo de una sola pierna, pero Browne no estaba dispuesto a permitirlo. Con algunos movimientos hábiles, Browne se zafó y empezó a devolverle los golpes. Esas patadas no eran ninguna broma. Prácticamente se podía sentir cuando las cosas empezaron a cambiar a favor de Browne cuando Overeem empezó a cansarse. En realidad, es una historia familiar para él. Tiende a agotarse cuando las cosas se ponen difíciles y después de esa intensa embestida inicial, se queda sin fuelle. Pero Browne no había hecho más que empezar. Y así, sin más, se acabó. Browne lanzó una malvada patada frontal que alcanzó a The Rim justo en la barbilla, haciéndole caer a la lona con incredulidad. Con The Rim aturdido,
Brown aprovechó el momento para golpearle con unos martillazos que hicieron temblar la tierra. Esta victoria no fue una muesca más en el cinturón de Brown, sino toda una declaración. Sin duda, ha conseguido algunas victorias sólidas en el pasado, pero derribar a un veterano como Overeem fue algo totalmente impresionante. Hablando de impresionante, el increíble regreso de Scott Smith contra Pete Sell fue nada menos que impresionante. El knockout de Scott Smith contra Pete Sell en 2006 no fue exactamente una intervención divina, pero vaya si lo fue. Smith acababa de sufrir una dura derrota en su debut en la UFC, mientras que Sell estaba ansioso por reaparecer tras una carrera desigual en el octágono. Así que cuando estos dos amigos entraron en la jaula, sabías que iban a volar. El combate estuvo a la altura de las expectativas, sin lugar a dudas. El primer asalto fue salvaje. Smith asestó un zurdazo fulminante. Sell respondió con algunas bombas potentes e incluso hubo un par de momentos en los que ambos se tomaron un respiro para intercambiar sonrisas y chocar los cinco. Pero fue en el segundo asalto donde las cosas se pusieron realmente intensas. Los dos siguieron lanzando golpes de cuero, negándose a retroceder. Y entonces, de la nada, Smith desencadenó ese inolvidable knockout, un momento que pasaría a la historia de las MMA como uno de los mejores de 2006. Un combate para el recuerdo. Sell siguió presionando a pesar del corte bajo el ojo y asestó un devastador izquierdazo al cuerpo de Smith que le hizo doblarse de dolor. Con Sell oliendo la sangre, Smith sabía que tenía que hacer su movimiento. Y vaya si lo hizo. Con Sell a la carga en busca del final, Smith soltó un derechazo atronador a la mandíbula, haciéndole caer a la lona. El árbitro John McCarthy no perdió el tiempo y detuvo el combate a los 3 minutos 25 segundos. Y ahora, para la última pelea de nuestra lista de los mejores regresos de la historia de las MMA, tenemos a Edgar y Maynard. Cualquiera que haya visto este combate probablemente haya estado esperando que apareciera en algún lugar de esta lista. Cuando Frankie Edgar todavía estaba en las MMA, hizo olas en las divisiones de peso ligero, peso pluma y peso gallo de la UFC. En 2010, ganó el campeonato de peso ligero de la UFC y lo defendió 3 veces antes de pasar la antorcha en 2012. Después de una temporada en el peso pluma, donde fue a por el campeonato del peso pluma de la UFC un par de veces, bajó al peso gallo en 2020. Y luego está Bradley Gray Maynard. Este tipo ha tenido su parte justa de las batallas en las divisiones de peso ligero y peso pluma de la UFC. Entre 2008 y 2011 fue mano a mano con nada menos que Frankie Edgar en algunos enfrentamientos bastante épicos. Ahora rebobinemos hasta UFC 125, donde estos chicos tuvieron su segundo enfrentamiento después de UFC 126. En el UFC 125, Frankie Edgar se enfrentó a Gray Maynard por segunda vez, y fue un duelo muy reñido. Maynard, vigente campeón del peso ligero de la UFC, salió a por todas en el primer asalto, lanzando todo lo que pudo contra Edgar. Aterrizó con algunos golpes fuertes que tuvieron a Edgar contra las cuerdas. A pesar de lo emocionante que fue el combate, terminó en un empate que dejó a ambos luchadores frustrados. Sin embargo, en la revancha, Edgar salió con más fuerza, asestando un golpe de gracia a Maynard y revalidando su título. Fue un regreso épico que grabó para siempre el nombre de Edgar en los libros de historia de las MMA. Pero Edgar no es de los que se rinden sin luchar. En el segundo asalto, subió la temperatura, mostrando un rápido juego de piernas y potentes derribos. A medida que Maynard empezaba a cansarse, las cosas mejoraban para Edgar. ¿Cuál crees que es el más loco? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Octagon Rivals para no perderte los próximos.